Hola hermanas, ¿cómo están? Espero que se encuentren todas bien. Y hoy vamos a dar lugar al tema 28 y lo he titulado La cobardía. Y quiero leer la cita bíblica que se encuentra en Levítico 26, 36 y 37, y me faltó ponerle. Y dice así el Señor: a los que quedaren de ustedes, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá, y huirán como de cuchillo, y caerán sin que nadie los persiga, y tropezarán los unos en los otros, como si huyeran delante de cuchillo, aunque nadie los persiga, y no podrán resistir delante de sus enemigos. Cuando nosotros leemos esta cita bíblica, en el capítulo 26 de Levítico, cuando lo leemos todo completo, vemos que el Señor nos está hablando acerca de la obediencia y la desobediencia. Ya les he hablado de la obediencia, hoy esta es una consecuencia de la desobediencia. Y aparte de otras muchas cosas que pasan por causa de la desobediencia a Dios, una de las cosas que hay en el corazón desobediente es cobardía. Parece ser valiente ante muchas otras cosas. Es valiente para cosas que luego no tienen sentido, pero para las cosas que realmente tienen valor y tienen sentido, es cobarde. Dice la palabra de Dios que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y también en otra parte de la Biblia nos dice que es para los valientes y para los arriesgados. Porque hay que ser valiente cuando en este mundo, cuando en esta corriente donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, tú te atreves a decir que tú amas al Señor Jesucristo y que tú le obedeces. Y no solamente lo dices, sino que lo haces. Hay que ser valientes. Y aquí la palabra de Dios dice que aquel que ha decidido desobedecer a Dios, el don o la virtud o la cualidad de ser valiente no es para él. Es que ya es cobarde de por sí, porque ha cedido a la presión del mundo, ha cedido a las tentaciones y ya hay cobardía. Pero el Señor permite esa cobardía para que tengan miedo de todo. Es que nuestra única seguridad está en Cristo. Dice, o sea, es a tal grado la cobardía que siente una persona que no tiene a Dios, que dice que huye sin que nadie le persiga. No sé si a ustedes les ha tocado ver a alguien así, pero a mí sí. Huyen y sus caras reflejan miedo. Y yo podría pensar, ¿cómo es la cara de un hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros como hijas de Dios tenemos el rostro hermoseado, y no se refiere a que seamos muy, muy bonitas, muy guapas, muy atractivas, no, se refiere al gozo, a la paz que nuestros rostros pueden reflejar y representar. Yo no me imagino el rostro del Señor todo pálido y atemorizado, o por otro lado gruñón, amargado. No, el rostro de nuestro Señor Jesucristo era gozoso, de paz, de confianza, de alegría. Él no era ningún cobarde, porque si hubiera sido un cobarde nosotros no seríamos salvos. Hoy quiero hablarles precisamente de la cobardía, porque el Hijo de Dios no es cobarde en ninguna circunstancia. Y ya ha pasado ya muchos días de que nos mandaron a guardarnos a nuestras casas. Ha sido larga la cuarentena. Y nos avisan en las noticias que va a ser más larga. Y hay temor en la gente. Hay desesperación. Hay desesperanza. Pero ¿qué hay en el corazón del Hijo de Dios? Efectivamente no sabemos qué está pasando. Y efectivamente no sabemos cómo va a terminar ni cuándo va a terminar. Tampoco lo sabemos. Pero nosotras no estamos llenas de cobardía, ni de temor, ni de desesperanza, porque sabemos que Dios sigue teniendo el control de todo esto. Así que no salimos o no andamos por la vida con miedo y huyendo de quien no nos persigue. Porque contra los hijos de Dios no hay nada que pueda levantarse. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y lo decimos, pero ¿lo creemos? ¿Creemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios? Ni el hambre, ni la tribulación, ni la persecución, ni la muerte. Porque cuando pensamos en todas estas cosas son cosas a las que ¿quién no les tiene miedo? La carne tiene miedo, pero el espíritu no. Y hay otra cita bíblica que quisiera comentarles, pero antes quisiera que hagamos una diferencia. Y yo les quiero hablar en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, y que aprendamos a diferenciar lo que es ser prudente a ser miedoso. Yo soy prudente y me cuido, pero no le tengo miedo al virus. Y sigo insistiendo, y han pasado los días, y desde el primer día les dije, no le tengo miedo al virus. Soy prudente, porque tenemos que diferenciar entre confianza e imprudencia y hasta irresponsabilidad. Hemos sido llamadas a obedecer, y no solamente nosotras como hijas de Dios, sino todos los habitantes de esta tierra han sido llamados a obedecer, y nosotros obedecemos. Al final de cuentas, ellos saben lo que está pasando. Nosotros solo obedecemos. Pero yo no confío en las medidas de seguridad que pone el gobierno, ni tampoco confío en lo prudente que soy. Yo confío en Dios. Pero sí hay que recalcar esta diferencia. El que yo me lave las manos y me ponga cubrebocas no me hace miedosa. Pero también no me hace confiada el que ande sin cubrebocas y sin lavarme las manos. Soy más bien irresponsable. Hay que hacer esta gran diferencia. Seamos obedientes, seamos prudentes, pero realmente confiemos en Dios. Y ahora sí quiero ir a la otra cita que les comentaba, y la tenemos en 2 Timoteo 1:7, se la saben. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nuevamente hablamos de la palabra cobardía. Y recuerden que en el versículo de Levítico dijo que por ser desobedientes, Dios infundiría en ellos temor, cobardía. Es que Dios permitió que fueran cobardes porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Dios puso sus mandamientos, Dios dio su palabra, pero ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios. Así que así mismo se hicieron cobardes. Y el resultado lo vemos, la palabra se cumplió. Huyeron sin que nadie los persiguiera. No era necesario que nadie los persiguiera porque ya eran cobardes. Pero ahora vemos la otra parte, que dice la palabra de Dios que a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, nos ha regalado el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para que ahora more con nosotros. Eso ya lo vimos. Pero las características de este Espíritu Santo es que no es un espíritu cobarde. No nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí vemos, la desobediencia conduce a la cobardía, entre otras cosas. Pero una de las consecuencias de ser desobediente es que eres cobarde. Y a lo mejor te dices, no, yo soy peleonero, yo no le tengo miedo a nadie, yo me enfrento a todo. Sí, pero a las verdaderas cosas importantes a las que tienes que ser valiente no lo eres. Te acobardas. Te acobardas ante la muerte tal vez, te acobardas ante la pobreza, te acobardas ante la soledad tal vez. Hay gente que le tiene mucho miedo a estar solo. Pero yo sé que yo nunca estaré sola, porque Cristo está conmigo. Y según Timoteo nos dice que la cobardía es totalmente opuesta al poder, al amor y al dominio propio. O eres cobarde o tienes poder, o tienes amor o tienes dominio propio. Y puso estas tres cosas que se le oponen totalmente a la cobardía.
Y dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y ese no es otro espíritu más que el Espíritu Santo. No son tres espíritus, es el Espíritu Santo que tiene estas cualidades y más. Pero estas se oponen totalmente a la cobardía. ¿Y por qué el poder? Fíjense, porque se necesita poder para vencer el pecado. Pero un cobarde nunca vence su pecado, siempre cae en la misma trampa, siempre cae en el mismo hoyo, siempre cae en lo mismo, porque no tiene el valor de enfrentar su pecado. Una persona cobarde nunca puede hacer lo que se propone porque le da miedo y se siente impotente ante las circunstancias. También el espíritu de cobardía no tiene nada que ver con el espíritu de amor, porque un cobarde solamente piensa en sí mismo. Le da miedo y huye. ¿Cómo son los muchachos que dejan embarazadas a las muchachas? Se acobardan y se van. Y no pensaron ni en la muchacha, ni en el bebé, no pensaron en nadie, solo en sí mismos. Pero cuando uno tiene un espíritu de amor, aunque tengas miedo, te enfrentas. Aunque tengas miedo, peleas. Porque amas. Porque amas y no puedes dejar solo o sola a la persona amada en una circunstancia difícil. Y hablando de Cristo, no importa que me quites la vida, no me voy a acobardar y no voy a negar a Cristo. Y por último dice que un espíritu de dominio propio se opone también al espíritu de cobardía. Y el dominio propio es el que puede controlar sus emociones, puede controlar sus acciones, a pesar de que esté sintiendo lo que esté sintiendo. Tal vez por dentro tiembla de miedo, pero como tiene el Espíritu Santo, tiene dominio para controlar ese pánico, ese miedo. Pero una persona apanicada, que todo lo que hace lo controla por su miedo, es una persona cobarde. Y esa persona no tiene el Espíritu Santo. Esa persona necesita urgentemente el Espíritu Santo en su vida. Por eso está tan apanicada. Por eso sale de control, por eso es capaz de hacer tontería y media. Por eso cuando alguien pierde, no sé, el trabajo, le da tanto miedo y lo ha perdido todo y solo piensa en sí mismo y es capaz de quitarse la vida, ya hizo tonterías. Porque no pudo controlar ese sentimiento tan fuerte que tenía. Hermanas, ahorita estamos en medio de una situación difícil y no sabemos si se va a poner peor. Es más, la palabra nos dice que de aquí en adelante los tiempos no van a ser mejores. Los tiempos van a ser cada vez más y más peligrosos, más y más malos. Por eso dice el Señor que sigamos juntas, que sigamos unidas para apoyarnos la una a la otra. Recuerden, tenemos espíritu de amor y a mí me importas tú. Y por eso debemos seguir juntas, porque si me acobardo, me encierro, ya no le hablo a nadie y ya no me importa a nadie, pero no me voy a acobardar. Voy a continuar. Y en el nombre de Cristo voy a dominar todos estos sentimientos que hay dentro de mí, de tal vez de incertidumbre, tal vez de desconfianza, no lo sé qué haya, pero lo voy a poner a los pies de Cristo y voy a orar para que Dios me dé ese control, ese dominio propio y no sea yo ninguna cobarde. Y no salga huyendo tal vez hasta de nada. Tal vez tenga tanto miedo de infectarme del coronavirus y Dios tenga determinado que yo no me voy a infectar. Ah, pero eso no quiere decir que voy a ser irresponsable. Por eso les hice esa aclaración desde el principio. Hay gente que le tiene pánico al virus. Y están encerrados y están enclaustrados. Y una cosa es que obedezcas y no salgas, pero aún las mismas autoridades han dicho que salgas solo para lo necesario. Ni modo que te quedes en tu casa sin comer. Ni modo
que veas a los tuyos en tu casa sin comer por miedo. Claro que no. Salimos y salimos para lo necesario. No somos irreverentes tampoco. Y vamos al parque o vamos a la plaza a ver qué heladitos nos compramos. No, 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 no. Solamente lo necesario. Y muchas de nosotras todavía salimos a trabajar. Pero al final de cuentas, debemos de tener ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, pero un espíritu sabio que me guíe a hacer lo correcto. Debo de hacer lo correcto. Debo de obedecer primeramente a Dios y Dios también me pide que obedezca a mis autoridades, claro, siempre y cuando no desobedezca a Dios. Y dentro de todo esto, debo de confiar y debo de ser valiente. El tema se llamó cobardía. No porque debamos ser cobardes, sino para que busquemos no ser cobardes y nos vayamos en contra de esta cobardía y seamos mujeres valientes, esforzadas, con el poder de vencer el pecado, con el poder de vencer el miedo, amándonos unas a otras y aún teniendo ese dominio para controlar esos sentimientos que de repente nos llegan. Guardémonos en el Señor, hermanas. Que Dios las bendiga.